gustaría, antes de empezar, chicos, si no os importa, porque pone aquí cine en la sala, pero no sé vuestros nombres. Yo creo que vosotros sí sabéis que yo soy Álvaro. Claro. Selam aleyküm Alfaru, Yosani, An, Okabileka. Álvaro, llevo practicando eso 1 hora y acabo de leerlo poniéndole el mejor acento árabe que puedo fonéticamente y sigue pareciéndome increíble cómo lograste eso para toda una película. Bueno, Mira, pero antes de eso, Álvaro, mil gracias por este espacio. Es un placer tenerte acá con nosotros. Mi nombre es Sebastián Blanco. Y yo soy Catalina Umaña. Y somos Cine en la Sala, somos un podcast donde nos encanta sobrepensar las películas y series. Y hoy le ha tocado el turno a Raka, un thriller de espionaje donde interpretas al espía Jaibala. ¿Cómo te sientes después de 10 entrevistas seguidas? Súper fresco, inspirado. No. Sebastián, Catalina, muchísimas gracias por permitirme entrar en vuestra casa un ratito y de ahí de paso a todas las demás casas de Colombia. Pues fíjate que estabas haciendo referencia a lo que te ha costado el aprenderte esa cosita. Yo, fíjate que una de las cosas fue decir, mira, qué reto, ¿no? Tener que hacer este personaje en árabe, ¿no? Haciendo cosas que, desde aquí lanzo un mensaje a toda la gente, por favor, que la vean en versión original, porque si no se van a perder todo ese trabajo que hemos hecho. Totalmente. No solamente yo, sino mis compañeros y compañeras también, ¿no? Pues a mí me pareció un reto decir, bueno, pues vamos a hacer esto, a ver si soy capaz de hablar, pues bueno, y que parezca más o menos que tienes un árabe fluido, ¿no? Sí, de acuerdo. Hubo momentos que me quería arrancar los pelos de la cabeza de desesperación porque era, ¿sabes qué pasa? Que es muy fina la línea entre que se entienda perfectamente lo que estás diciendo o que no se entienda nada de lo que estás diciendo en árabe. Entonces es muy, 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 muy sutil. Fue muy complicado, muy complicado. Pero bueno, estoy contento. Creo que al final se entiende. Se entiende perfecto. Tú que hablas árabe perfectamente, lo entiendes genial. Yo con esta hora de árabe que me metí, la verdad es que recordando los diálogos de la película los entendí plenos. Álvaro, vamos a aprovechar que te tenemos acá para empezar por algo un poco diferente. Venga. Un juego al que le hemos llamado Actor o Espía. Las reglas de este juego son muy simples. Te vamos a decir varios talentos o habilidades y debes decidir cuál de los dos roles necesita más de eso para su trabajo. Y tú simplemente respondes actor o espía. ¿Va? Vale. Perfecto. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Vamos allá. Listo. Tener que memorizar información muy rápida o bajo presión. Yo te diría que actor, porque me ha pasado tener que aprenderme una obra en 2 horas. Uy. Dios mío. Y tener que salir a escena con eso. Y decir, bueno, con pues público. ya está. No. Claro, con público, claro que sí. Qué difícil. Ser capaz de pasar meses enteros viviendo como otra persona. Aquí es muy complicado porque a eso nos dedicamos los actores. Eso es la esencia de la interpretación, ¿no? Si te pones en una obra de teatro y tienes que estar haciendo una gira, vas a estar meses metido dentro de ese personaje, no solamente haciendo el personaje, sino repitiendo lo mismo cada noche, que también tiene su trabajo. No, claro. Completamente. ¿Qué dirías entonces? ¿Quién lo necesita más, el actor o el espía? El actor. Actor. Vamos 2 para Probablemente os diga todo que actor, ¿eh? Me parece. Jaibala no estaría orgulloso de eso que estás diciendo. No lo estaría. La otra, estudiar e investigar por semanas para brindar una interpretación convincente. A mí me pasa... Es que este juego... a mí, o sea, yo no sé... O sea, entiendo que el resto de mis compañeros lo trabajan todo al mismo nivel que lo puedo trabajar yo, pero hablando desde mí mismo, yo soy absolutamente obsesivo de la preparación del personaje. Menos esa vez que tuve que hacer una función en 2 horas. Pero sí que es verdad que a mí me gusta mucho, disfruto mucho en la preparación del personaje. Y cuantas más horas hecho, más libre me siento después para estar abierto a lo que pueda suceder. Así que... Actor. Contra todo pronóstico voy a decir actor. Vamos 3 para actor. 3 para actor. La siguiente. Ser capaz de ir en contra de su propia personalidad. Pues mira, aquí voy a decir espía. Yo creo que un actor debería ser consciente de lo que quiere y de lo que no quiere hacer, de lo que quiere y lo que no quiere aceptar. Hay veces que en rodaje se piden cosas que tú no tienes por qué estar dispuesto a aceptar y creo que tienes todo el derecho de dar una palmetada sobre la mesa y decir, no, esto lo hago, esto no lo hago. Fíjate que creo que un espía, si en realidad
como en el caso de Haibala, su vida depende de ello, sí que tendrá que sacrificar algunas cosas. Pero creo que el actor no solamente creo que tiene la capacidad, sino que debe exigir el tener la libertad de poder no ir en contra de sus propios principios. Ok, buenísimo esa. Sí. Entonces, ¿tenemos una para espía? La última. Tenemos la chunga. Y ahora la última, ser capaz de improvisar y tomar decisiones asertivamente. A ver, yo me he visto muchas veces en un escenario teniendo que improvisar porque el espectáculo, el show must go on y el espectáculo no se puede parar y tienes que improvisar. Sí que es verdad que en este caso se lo voy a dar al espía. La improvisación forma parte de la vida del actor, pero es un accidente. Normalmente se improvisa cuando algo ha salido mal, algo ha sido inesperado y tienes que dejar el... Lo que sí que es verdad es que todo el trabajo previo que has hecho hace que tu interpretación sea más acorde a lo que debiera ser y que no hagas algo que no tenga nada que ver con el personaje. Okay, pero sí que creo que en la vida de un espía que te tienes que enfrentar en cada minuto de tu vida, en el caso de Haibala sí que es verdad que está su vida pendiente de un hilo continuamente, enfrentado a muchísimos peligros. Y son peligros que tú no puedes prever. Y con lo cual, esa improvisación para poder mantenerte a salvo, yo creo que es absolutamente esencial, en este caso, en la vida del espía. Totalmente. Entonces quedaron 2 para espía y 3 para actor. Bueno, está más o menos equilibrado. Sí, quedó más o menos equilibrado. Y eso igual confirma la hipótesis Totalmente. que tuvimos al ver la película, que la clave del trabajo de un espía es precisamente actuar. Como que, como tú dices, a su vida, ¿verdad? Depende de eso. Es que está muy conectado, efectivamente. Claro. Cualquier espía supuestamente se hace pasar por alguien que no es, con lo cual... Correcto. Y además tiene que ser absolutamente realista Convincente, y al 100%. verosímil y convincente al 100%, porque es que si no, lo que nos puede pasar a nosotros, a los actores, que si no somos convincentes, en todo caso tengamos una mala crítica en un periódico o en la reseña de cine en la sala, pero a un espía es que le pueden cortar el cuello. Claro, Entonces ahí sí que necesita, claro. Y teniendo todo eso en cuenta, ¿tú crees que podría ser un buen espía? ¿O qué es lo que más difícil te parecería de ese trabajo? Fíjate que por supuesto, me parece una profesión arriesgadísima, sobre todo si estamos hablando de este nivel en el que se mueve Haibala, ¿no? Espía dentro del yihadismo, ¿no? Pero dentro del espionaje en general, que luego hay una parte bastante funcionarial dentro del mundo del espía, yo creo que la soledad es una cosa que yo llevaría fatal. A mí me encanta estar con gente, me encanta charlar y hacer algo y decir, hostia, tío, el otro día me pasó no sé cuánto, tal y poder comentar las cosas, y si eres espía y todas las cosas que pasen te las tienes que callar, me parecería terrible. Sí, es verdad, es una vida muy solitaria. Igual ahí tenías al mauritano para echarte unos chistes, si querías. Efectivamente. Un tipo con un sentido del humor exquisito. Álvaro, precisamente en esa línea quisiéramos hablar un poco más de tu personaje. Es un mercenario contratado por Rusia con la misión de encontrar a una de las cabecillas de ISIS en Raqqa, y para lograr su objetivo se infiltra en la organización sacando, claro, su origen y provecho a ser saharaui. Pero muy por el contrario, tenemos a nuestro amigo Álvaro aquí presente, que poco o nada tiene que ver con la región del Sahara, y según lo que nos dices acá, precisamente no sabías nada de árabe antes de rodar la película. ¿Cómo es el proceso de aprender un idioma de manera express? ¿Ya lo habías hecho antes? Pues es terrible. En el caso del árabe en concreto, la pronunciación es muy precisa, o sea, es muy fina la línea entre que se entienda lo que dices y que no se entienda nada de nada de nada. Entonces, como comentábamos antes, ¿no? Entonces yo tuve una sombra a mi lado, que era Abdelatif Widar, que fue nuestro coach de árabe, y fue una cosa de machacar durante horas y horas y horas y días y meses cada una de las frases que estás diciendo en la película. Y además, bastante tenía con aprenderme mis frases, como para encima saber lo que estaban diciendo los otros. Porque cuando tú estás trabajando en tu propio idioma y de repente, yo qué sé, imagínate que hay una frase que no recuerdas bien cómo era, pero sabes el concepto de lo que tienes que decir, pues a lo mejor varías un poco la palabra, pero sigues para adelante. Sí, entonces no dices exactamente las palabras, pero dices el sentido de lo que tienes que decir. Pero si esto lo decían ellos, no tengo ni idea
ni idea de si habían dicho otra cosa. Y yo seguía reaccionando con mi cantinela de lo que yo me había aprendido, porque es que era imposible hacerlo de otra forma. O sea, fue un proceso interesante, de verdad, el tener que defender una interpretación y mostrar unos sentimientos y darle una entonación y un sentido a todo aquello que estás diciendo, cuando es que no sabes exactamente cuál es el significado concreto de cada palabra que estás usando, ¿no? Uf, de acuerdo, sí. Totalmente. Yo cuando veía la película, realmente veía sobre todo las interpretaciones con Abdelatif, que es el mauritano, y decía, me parece muy, muy loco que una de las dos personas que están hablando ahí no sepa lo que el otro está diciendo, pero igual está concentrado al 100%. Sí. O sea, quiero decir, sabes de lo que va la escena, por supuesto, porque si no sería imposible darle un sentido, pero de repente cambias algo y sucede. Y recuerdo en una de las ocasiones que fui yo quien se confundió y en lugar de decir las frases en el orden 1, 2, 3, pues dije 1, 3, 2, ¿vale? Cambié, varié tal y cual. Y recuerdo que Abdelatif estaba metido tal y de repente hizo como una cosa como... y continuó, pero claro, era como metido a la contra. Pero fue al final fue muy gratificante. Después de todo el esfuerzo que hicimos, la verdad es que yo estoy muy contento de haber compartido tanto con Abdelatif, que fue, aparte del mauritano, nuestro coach, como con Min El Hamani, que creo que está espectacular en la película, Fariba Sheikhan. O sea, creo que el elenco hizo un trabajo fantástico. Creo que la película habla de cosas también de las que merece la pena hablar y alzar la voz para decir, señores, está pasando esto a unos kilómetros más allá. Y estamos todos mirando la pantalla del móvil a ver qué está comiendo este señor en ese restaurante en Instagram, por favor. Creo que es una película importante en ese sentido. Algo que me llamó mucho la atención fue precisamente el realismo con el que se ve esta película, que uno muchas veces ve las películas de espías de una manera muy inverosímil, tipo Misión Imposible, La Conspiración Bourne, y esta me llamó la atención precisamente en eso, que es en un contexto completamente real, a pesar de, claro, la ficción de la historia, pero que lo lleva mucho, sobre todo acá nosotros en Occidente, a pensar y nosotros en Latinoamérica, en un contexto que finalmente no tenemos muy cerca. Te contábamos al inicio, Álvaro, de que hacemos en Cine en la Sala es sobreanalizar las películas y creamos nuestras propias teorías en base a esas historias. Acá te traemos una teoría que nos surgió viendo la película. Te lo voy a decir con todos mis argumentos y de 1 a 10 me dices qué tan plausible te parece. No tiene que ser cierta, pero por lo menos que tenga lógica y que esté bien fundamentada de una. Venga. En uno de los momentos de más tensión de la película hay una elipsis y la audiencia nos quedamos sin saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó en ese momento. Se dan ciertas pistas para inferirlo y uno simplemente lo da por hecho y vamos con la película que queda. Se le ha preguntado a Gerardo varias veces el razonamiento detrás de esa decisión y simplemente dice que le pareció hasta poético dejarlo a la imaginación y en lugar de mostrar el típico acto sexual, pues como lo haría otra película. Bueno, mi teoría es que esa elipsis tiene un significado mucho más profundo en el que Gerardo realmente quiere aceptar en este momento y te voy a decir por qué. Prueba 1. Raqqa es una historia completamente cruda, como bien decías, que no se esconde de la incomodidad ni de ningún tema prácticamente. Hasta el momento en el que ocurre la elipsis se han mostrado o mencionado temas desgarradores, sobre todo en los casos de personajes como Muna, Alia o la misma Melika. Y el cambio de tono en una escena de sexo me parece hasta sospechoso. Prueba 2. El final de la película queda completamente abierto a una secuela e incluso el mismo Gerardo ha hablado de cómo estaría dispuesto a realizarla con un buen argumento. Y la prueba maestra para mí, la prueba 3, hasta ese momento la relación de Haibala y Melika es completamente transaccional y pasa por cuidar a Muna. Luego de la elipsis se acercan mucho más. Claro, el sexo en sí mismo puede ayudar a eso, pero sabiendo que ambos son espías profesionales, uno esperaría que sepan el riesgo que están tomando en confiar en la otra persona. Yo creo, mi teoría es que ahí en esa elipsis ocurrió algo más que hizo que estos personajes sintieran que podían confiar en el otro en un mundo donde confiar en la persona equivocada prácticamente te quita la vida. Creo que en caso de haber una secuela, por fin nos presentarán lo que ocurrió en esa elipsis para que el argumento de la secuela tenga un mayor peso. De 1 a 10, ¿cómo calificas esta teoría? ¿Bien fundamentada o qué? Espía. Creo que habéis dado muy mucho en el clavo. Creo que efectivamente lo que sucede ahí, que lo hablamos más de una vez en rodaje, es que dentro de ese universo absolutamente descarnado y deshumanizado en el que no puedes confiar en nadie, ves una pequeña rendija. Desde ese arranque de pelea, ves una pequeña rendija en que hay una persona en la que puedes alojar algo de esperanza y de confianza. Precisamente por eso
y porque un espía, por concepto, debe taparlo todo, debe esconderlo todo, se tomó la decisión de que eso no se llegara a ver. O sea que creo que tiene bastante que ver esta teoría que acabáis de lanzar con lo que era efectivamente ese cambio de tono del que hablas. Ya hay una preocupación del uno por el otro, siguen trabajando y siguen con sus misiones, pero ahora hay como un siguiente matiz, un siguiente nivel, y creo que habéis entendido la película muy bien. Ok, buenísimo. Entonces, de 1 a 10, ¿qué calificación nos das? Pues os voy a dar un 10 como una casa. Ay, Dicho por Álvaro Morte, nuestro junket para Colombia. Bueno, Álvaro, cuando hables con Gerardo en esa secuela que van a hacer, le dices que en Colombia tiene a dos guionistas listos para tomar maletas y para Marruecos. Que contacte con vosotros, y... Claro. Álvaro, te queremos dar las gracias de nuevo por tu tiempo, por tu espacio. Estamos muy felices de verte en nuestras salas de cine aquí en Colombia. Y ya sabes que aquí en la sala eres más que bienvenido cuando vengas a Colombia a darte un paseo. Estos 2 jueguitos que hicimos en 10 minutos, puedes estar seguro que da para muchísimo más en persona. Entonces ya nos conoces. Catalina, Sebastián, ha sido un verdadero placer. Me lo he pasado muy bien haciendo este ratito de charla con vosotros, con este juego que me habéis planteado y con estas teorías tan maravillosas que me habéis sacado a la luz, con las que estoy completamente de acuerdo. Os mando un abrazo muy fuerte desde España. Álvaro, un abrazo para ti. De verdad. Que tengas una excelente tarde ya por allá en España. Muchas gracias. Estás muy bien. Hasta ahora, chicos. Chao.